Vamos a entrar en el terreno de las cuestiones económicas que pues creo que 99.9, 99, 99, 99 de los seres humanos no nos escapamos de el comportamiento de la economía y pues hay por supuesto muchos niveles, la economía que le llaman la macroeconomía, y luego está la economía que ya le afecta a su sector o que también le afecta a su vida personal, a su cartera, etcétera. Vamos a saludar a, al señor Andrés Gutiérrez. El señor Gutiérrez está en Nashville, en Tennessee, eh, y él ha estado, por supuesto, trabajando muchos años en la materia de la economía, en la materia de la economía personal. Es un hombre que quiso ser empresario, lo logró. También quiso ser asesor financiero, lo logró. eh, y pues él es de los que sabe qué es empezar con nada, o sea, nada más con un sueño y con muchas ganas. Y es, por supuesto, una de las circunstancias más complejas y difíciles que se pueden enfrentar. Y bueno, pues frecuentemente, como experto en todas estas materias, habla a diferentes audiencias sobre el asunto. Pero bueno, en la audiencia de La Voz en Español, aquí en nuestro canal de televisión, vamos a saludarlo y a platicar con él un ratito sobre qué está sucediendo en estos terrenos en los últimos días. Señor Andrés Gutiérrez, mucho gusto en saludarlo. Oye, muchas gracias, José, por el privilegio de estar aquí contigo, compartir con tu audiencia, eh, compartir con un tocayo. Así es, ¿verdad? Los Gutiérrez. Y es, no hay uno malo, dicen. Bueno, unos dicen que nada más hay uno y que soy yo. Entonces, bueno, este, bueno, entrando en materia, como estamos siendo vistos y escuchados en el mundo de los hispanohablantes y a través de varios países, incluyendo este donde estamos los dos, en Estados Unidos, ¿cuál es su percepción general de si vamos caminando hacia la salida en el mundo macroeconómico de Estados Unidos o estamos estancados o tenemos una tendencia hacia, hacia abajo en materia del desarrollo económico? Mira, yo creo que definitivamente va esto de salida. Y está tan fácil, lo podemos ver en la bolsa de valores, que es una manera de ver cómo le ha ido a los negocios, si están vendiendo, si están teniendo ganancias. Entonces, yo definitivamente creo que vamos de salida. Ya vimos lo más bajo, ya vimos lo más feo, ya sobrevivimos lo más terrible. Ahora estamos de subida. Fíjate que recientemente compré una casa y por lo menos aquí en el área de Nashville, que está en promedio en cuanto al desempleo, y fíjate que las casas se están vendiendo bastante rápido. Mi hermano todavía está en San Antonio y dice lo mismo: si las casas están al precio adecuado, lo que significa, lo que le llaman en inglés el market value, lo que la gente está dispuesta a pagar, definitivamente hay gente comprando casas. Yo veo que voy a la tienda como la de Academy, donde venden artículos de deporte, y están los carros, está lleno de carros. Entonces, la economía se está moviendo, pero fíjate, José, que yo le digo a la gente que importa lo que está sucediendo en la economía a un nivel macroeconómico. Importa por tú quién votas, importa la economía de la Casa Blanca, pero la economía que verdaderamente que importa, que hace la diferencia en tu hogar, es la economía familiar. Si tú controlas la economía familiar, si tú controlas el presupuesto de tu casa, verdaderamente no importa si hay un republicano, si hay un demócrata, si hay un priista, si hay un panista, porque hay que controlar esa economía en la casa,
y nunca se nos enseñó. Hay personas que por la inmadurez, y le llamo inmadurez porque nos andamos comprando cosas para las cuales no tenemos el dinero y nos metemos en deudas y en problemas y en pagos, ya pasé por todo eso. Y esa es la economía que verdaderamente importa. Y estoy dispuesto a platicar sobre el tema de la economía porque lo conozco y lo platico muy seguido. Pero fíjate que lo que yo viví, lo que yo vi que tuvo un impacto en mi casa, lo que finalmente a mí me sacó del hoyo, fue cuando yo y mi esposa nos disciplinamos a tener una saludable economía familiar. Ujú. A ver, eh, tocando el tema por ese ángulo, eh, hace un momento mencioné y quiero corroborarlo, y si es así, que cuando se inició de cero, como dicen, como empresario, quería emprender. Eh, ¿Podría darme cuáles son los elementos que le permitieron pasar de el sueño, y estoy hablando de sueños realistas, por supuesto, ¿verdad? De un sueño realista con todas las angustias que implica, Sí. a empezar a moverse y a vencer todos los obstáculos que implica? Mira, definitivamente es una angustia, es un sacrificio. Yo empecé como asesor financiero hace 11 años, perdón, hace 12 años, Ujú. y arranco, ¿verdad?, como un vendedor de seguros. Así es como arranca la mayoría. Saqué mi licencia, la licencia de inversiones, me empecé a entrar con las personas y me di cuenta que yo hablaba de todo esto, bueno, y voy para lo del negocio, de todo esto de finanzas a lo que ellos me enseñaban. Después me di cuenta que estaba en un hoyo. uh, Salí del hoyo, me tomó un tiempo, empecé a escuchar una información como la que estoy compartiendo, la que podría compartir contigo, Ujú. y empecé a salir del hoyo. Y cuando yo empecé a compartir esto con la gente, como empezó a cambiar la gente, José, fue cuando el negocio empezó a arrancar, que se volvió en el sueño que verdaderamente tenía. Ahora, para contestar tu pregunta específicamente, al principio les voy a decir que el arrancar un negocio, el administrar un negocio, el hacer un negocio crecer, no hay mucha magia. La receta es un montón de sacrificio, un montón de esfuerzo y tener una pasión por lo que estás haciendo. Si tú no estás apasionado por lo que estás haciendo, es muy difícil sobrevivir, y te lo digo con una convicción, porque me vi con tanta gente y vi quién tenía éxito y quién no. Pero al principio, José, trabajaba los sábados, los domingos, estaba dándole duro, y luego empezó a crecer el negocio y un empleado ahí, un miembro en el equipo, y luego dos, y luego tres, y luego verdaderamente se convierte en lo que uno tiende a cerrar los ojos y ver en un negocio que es una oficina donde tú te puedes ir de la oficina y el negocio sigue operando, un equipo ahí, el negocio todavía existe. Ujú. Yo Sí. dejo ese negocio como asesor financiero para ahora hacer esto en público, ahora compartir estas estrategias que verdaderamente no son muy difíciles con el público, pero se tomó, la receta fue, cuando la gente me pregunta acerca de un negocio, es un sacrificio extraordinario. Si no estás dispuesto a trabajar más de 40 horas, que es el horario laboral normal aquí en este país de los Estados Unidos, es muy difícil que un negocio tenga éxito. Al principio es como un avión, para arrancar, para que el avión despegue, se toma toda la potencia. Ya allá medio camino, allá arriba, le pueden bajar al 50%, pero Sí. toma toda la potencia para despegar. Sí. A ver, quisiera detenerme un poquitito antes de avanzar en la plática, señor Gutiérrez, sobre el momento de la decisión de iniciar un negocio. Quiero entender que sin los recursos, por lo menos monetarios, materiales, eh, ¿qué fue lo más difícil que tuvo que vencer de usted mismo, no hablo de los de afuera, Sí. para no caerse de rodillas ante, me imagino, muchas negativas que se le presentaron al principio? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué es lo que hace a una persona hacer eso? Voy a emprender a pesar de que todos no creen que yo pueda ser un emprendedor. Mira, cuando yo descubrí que tenía una pasión por lo que hacía muy temprano en la carrera, ya cuando arranca el negocio,
yo tomé una decisión de crecer el negocio orgánicamente y eso fue algo difícil. Orgánicamente, que ahora es lo que recomiendo, lo que voy con orgánicamente es sin pedir prestado. Me he dado cuenta que la deuda simplemente magnifica los errores y muchas personas dicen, Andrés, ando pidiendo un préstamo en contra de la casa para arrancar mi negocio. Andrés, ando buscando dinero, ando buscando inversionistas para arrancar mi negocio. Cuando no sabes si el negocio va a sobrevivir o no. Y lo que sucede es que después de que el negocio no sobrevive, como le sucede al 95% de los negocios en los primeros 5 años, lo único que queda es la tontería de la deuda. Entonces, para mí, a pesar de que ya estaba viviendo bajo estos principios saludables en finanzas, sí fue un compromiso cuando nos vimos confrontados con el contrato de la oficina, con el comprar muebles, con el comprar una impresora copiadora que cuestan $10,000, $15,000, el sistema de teléfono, todo ese equipaje, todo ese equipo, todo ese que se necesita, sí. Ese fue un compromiso, pero en cuanto a la seguridad, la certeza, cuando alguien cuestionaba, Andrés, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué te arriesgas? Síguele igual, estás en la oficina, esto, lo otro, ¿para qué quieres irte independiente? Yo tenía era como un tren, José, que yo tenía certeza por el servicio que estaba ofreciendo, la retroalimentación que estaba obteniendo los clientes, que había una necesidad, que yo estaba llenando un vacío. Cuando tú sientes que estás llenando un vacío, entonces tienes ahí la convicción y la certeza y simplemente puse los principios en práctica, los principios que estábamos compartiendo, y los seguí compartiendo y bueno, el negocio bastante exitoso, sigue operando, sigue creciendo, estuvo en crecimiento desde que estábamos ahí, no solamente en clientes, pero en cuanto a los ingresos del negocio y bueno, nos dio una vida bastante cómoda y con bastante éxito, pero definitivamente el sacrificio aquí es la palabra. Ahora, a pesar de que el sacrificio viene al principio, sí llegamos al punto, José, donde corté los domingos, corté los sábados, me podía salir temprano los miércoles para estar con mi familia, con mi hijo después de la escuela, los viernes. Entonces, definitivamente sí hay una devolución en tu inversión, pero toma tiempo, no es algo inmediato. Se tomó esto 7 años para que empezara yo a sentir esa tranquilidad o ese éxito del que puede describir la gente cuando dicen, ya tengo comodidad, no es algo de la noche a la mañana y eso a veces tenemos que escucharlo porque creemos que en 3 meses, 6 meses o en 2 años va a estar el negocio generando a un nivel de éxito y no es cierto. Esto de los negocios, de las finanzas es como un maratón, no es una carrera de 100 metros, se toma tiempo. Ahora, voy a, como dije, a insistir un par de preguntas más sobre ese punto antes de pasar a otro. Seguramente de las personas que están viéndonos, algunos han de preguntarse, bueno, pues sí, tengo la pasión como la tiene Andrés y también seguramente los conocimientos, él tendrá los suyos, yo tengo los míos, seguramente estoy dispuesto a no descansar ningún día de la semana, pero el problema es que tengo que salir a comprar cosas para equipar, como lo dijo, una oficina y para todo lo que implica hacer eso. Claro. Y no me prestan dinero, no tengo el dinero, no hay gente que venga y me diga, bueno, mira, aquí tienes esto y me lo pagas cuando puedas, porque este tipo de personas son muy raras en el mundo. ¿Cómo consigue uno los primeros dólares, pesos, marcos, libras o lo que sea? Mira, dijiste algo algo que me encanta, dijiste unas personas raras, y te voy a decir una cosa, solo los negocios raros son los que sobreviven, porque la gran mayoría se quedan en el camino. Y cuando hablo de raro, a una persona que me dice, Andrés, ¿cómo arranco? ¿Cómo compro ese primer material, ese primer equipo que necesito en la oficina? Yo le recomiendo a la gente que definitivamente que no se endeuden. Una de las razones primordiales por las cuales unos negocios no sobreviven es simplemente porque están endeudados y se genera este pago mensual que si tienes unas altas y bajas, como todos los negocios lo van a tener al principio, se te va a dificultar mucho. Entonces, al principio, como lo hicimos en la oficina, todos los muebles en mi oficina fueron comprados usados. Todos los muebles, completamente todos los muebles. Y no me importa lo que la gente piense. La gente no llegó ahí y dijo, creo que me estoy sentando en muebles usados. Claro que no. Entonces, lo que sucede es que la gente vaya a abrir un restaurante, José, van a comprar las mesas, las sillas, y por cierta razón, las sillas comerciales cuestan $60 cada una.
Y una silla ahí normal cuesta $10. Entonces Sí. la gente dice, bueno, necesito 100 sillas, necesito esas mesas, necesito esto. Van y compran equipo de cocina nuevo, carísimo, cuando te puedes meter en los clasificados, donde sea. Y hay tantos restaurantes que están yendo a la quiebra. Si tú tienes la receta de la abuela y la puedes volver a hacer y compartirla con la gente, no necesitas comprar equipo de cocina nuevo. Entonces, una recomendación es que no te endeudes. Y claro, eso va junto de la mano con comprar en efectivo. Si no tienes el dinero para arrancar, no estás preparado para arrancar, no estás listo para arrancar. Júntate un poquito de dinero, síguele en tu trabajo tradicional, agárrate 3 trabajos, entrega pizza en la tarde, entrega periódicos en la mañana y cuando tengas los $5,000, entonces compras el equipo. Y fíjate, otra recomendación súper importante para sobrevivir. Si tú estás en un hoyo financiero queriendo arrancar un negocio, va a ser muy difícil que sobrevivas porque la presión de las finanzas te va a hacer que trates de generar más de tu negocio y si no lo generas, le vas a tener que subir los precios, la gente te huele como un aliento de comisión del cual se alejan. Entonces yo te recomendaría que estés libre de deudas, que tengas un fondo de emergencias y después que arranques el negocio, porque cuando no están las entradas, tú sobrevives porque no tienes un problema de pagos de carro y tarjetas de crédito y hoy hasta por los perros deben, hoy hasta los perros la mascota que está allá afuera la compraste a 12 meses sin intereses y es Sí. muy difícil sobrevivir un negocio cuando estás así de atorado. Sí. Bueno, a ver, ese es el primer infierno y las recetas para sobrevivir ese infierno. Ahora, eh, vamos a pensar que ya el avión empezó a correr sobre la pista, todavía no despega, pero ya le metimos el máximo a las turbinas, del tamaño que sean nuestras turbinas, que van a ser chiquitas. ¿De qué manera puedo evitar, cuáles son las cosas en que me debo de fijar para que dentro de la economía de ese pequeño negocio, en el momento del despegue, aunque ya me contestó algunas, eh, no vaya yo a equivocarme en el manejo de mi instrumento, de mi timón del avión y que quizás sean los errores más comunes? Ok, varias cositas aquí, José. Primero, tienes que saber cuánto cuesta operar tu familia, el presupuesto de tu familia. Tú tienes que saber, y puedo hablar en dólares, puedo hablar en pesos, pero vamos a hablar en dólares, estamos aquí en Estados Unidos. Vamos a decir que te cuesta administrar tu casa $2,000. Entonces tú sabes que tu negocio tiene que darte $2,000 libres. Sí. Libres. Entonces, ya que tú sepas eso, tú tomas la decisión si empiezas tu negocio sin dejar tu trabajo tradicional o andar arbitrando partidos de fútbol el fin de semana o entregando pizzas en la tarde, pero no te puedes ir de lleno porque una de las principales razones por las cuales los negocios quiebran es porque no te generan lo suficiente y andas tratando de sobrevivir, empiezas con las tarjetas de crédito y solito te mueres. Ahora vamos a decir que estás ahí bien. Entonces, lo primerito es que tienes que tomar el negocio y no verlo como un hobby, verlo como un negocio. ¿A dónde vas con eso, Andrés? Que muchas personas empiezan su negocio, José, y lo administran como si fuera un hobby. De la misma cuenta de cheques con la que compran la leche de la casa, andan comprando papel para la oficina. Una recomendación clave, y suena básica, pero es súper importante, es hacer una separación entre la casa y el negocio. Entonces, y fíjate, cuando tú abres una cuenta de cheques, no tiene que ser ninguna cuenta de cheques de corporación, una cuenta de cheques bajo tu nombre, y aquí en Estados Unidos puedes hacer algo que se llama DBA, que se llama Doing Business As. Andrés Gutiérrez, bajo el nombre de Pizza Gutiérrez, un ejemplo. Entonces tú abres una cuenta bajo tu seguro social, bajo tu número ahí, y en esta cuenta de cheques, si solamente la utilizas para las cosas del negocio, esa misma cuenta de cheques se vuelve tu balance de ganancias y pérdidas. Todo lo que entra, menos lo que sale, son tus ganancias. Si entraron $3,000 y te costó 1,000 generar 1,000 entre la gasolina y esto y lo otro, tus ganancias son 2,000. Y fíjate, y hay algo bien importante. De los $2,000 que ya son tus ganancias libres, eso es lo que tú transferirías a tu cuenta de cheques personal. Esos son tus ingresos. Los 3,000 no es lo que tú ganaste. En 3,000 los generó el negocio. Los 2,000 después de los gastos del negocio es lo tuyo. Mira, aquí hay algo importante. El 25% de las ganancias netas del negocio, uno las tiene que separar para los impuestos. Si tú ganas $2,000, verdaderamente no te puedes gastar 2,000 porque 500 le pertenecen al gobierno. Esta es la otra causa mayor
de la cual cierran los negocios. A la vuelta de un año te dice el contador, bueno, tú generaste $34,000 en tu negocio, o 22,000, le debes al gobierno 4,200. ¿Y de dónde voy y compro dinero para pagar los impuestos? No lo puedes comprar, lo tienes que tener ahorrado. Entonces te metes en un lío ahora con Hacienda en México, con el IRS en Estados Unidos. Y ahora tienes una deuda que son bastante agresivos y hasta con tu casa se quedan si no se las pagas. Entonces hay que administrar el negocio como negocio y no como un hobby. Uh-huh. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con ser nuevo en un negocio, ser chiquito y salir a ofrecer lo que venda, el servicio o el producto, ¿cuál es la mejor forma que ha encontrado ante personas que pues ni lo conocen o no tienen tiempo o a lo mejor el producto no es algo de su interés? ¿Cómo se rompe ese hielo? Wow, una pregunta bastante difícil. Con tu entusiasmo por compartir lo que andas vendiendo. Y mira, cuando uno tiene una pasión por lo que anda haciendo, no lo consideras ventas, hasta cierto punto te consideras más como un maestro. Por ejemplo, en las finanzas, los productos se venden. Yo al final del día yo ganaba comisiones de los productos que le vendía a mis clientes. Y te lo digo con toda honestidad, yo no me sentía como un vendedor. Llegas al punto en el que era un asesor financiero, porque creo en lo que estoy recomendando. Uh-huh. Entonces, yo no tenía preguntas para cerrar al cliente. Yo no tenía preguntas de decir, bueno, ¿está usted listo? Y le ponía ¿cómo se escribe su apellido? Y todo ese tipo de técnicas que te enseñan en las ventas, que son técnicas de ventas. A mí no me interesaba ser un vendedor, a mí me interesaba asesorar a la gente. Y cuando la gente siente que tú la quieres ayudar, entonces la gente responde de una manera diferente. Tu pregunta, Andrés, ¿cómo hacemos que el producto lo reconozca la gente? Se va a tomar promoción, se va a tomar un montón de entusiasmo, andar tocando puertas, lo que tengas que hacer. Mira, si un negocio no invierte por lo menos un 10% de sus entradas a promoción y mercadeo y todo ese tipo de rollo, es un negocio que no sobrevive a largo plazo. Entonces, uh-huh, como parte de tu presupuesto, ya sea que sea tan sencillo como andar imprimiendo hojitas y andar poniéndolos en los carros de los carros, sea que andes pagando un poquito de comisión para que alguien más lo ande haciendo por ti. Entonces, el hacerle llegar el producto a la gente, no hay mucha magia. Lo más efectivo es de boca en boca, que la gente, que alguien recomiende tu servicio, tu producto, y que eso significa que te tienes que portar bien con el cliente. Uh-huh. Si tú te portas bien con el cliente y lo tratas bien, se te da una propina, en otras palabras, tus ingresos. Por un buen trabajo se da una propina. Y eso es lo que verdaderamente es un empresario. Uh-huh. Un empresario recibe las gracias, y cuando te dicen las gracias, viene en dinero, viene con efectivo, viene con cheque. Entonces, tú te tienes que portar bien desde el primer cliente, porque esas son las personas que te van a hacer que tu negocio sobreviva a largo plazo. Se toma promoción, se toma mercadeo, ya sea de boca en boca o con parte del presupuesto. Uh-huh. Ahora, me imagino que por el apellido que compartimos, sí, la pregunta es válida. ¿Cuál sería, si no uno, dos, pero los esenciales, elementos diferentes que se enfrenta un mexicano en México para empezar en las condiciones que hablamos de cero, y un americano o mexicano o guatemalteco o lo que sea que lo hace en los Estados Unidos? ¿Dónde está eso que algunos le llaman el sueño americano, que ahora parece que ya no es tan sueño, más bien es pesadilla para algunos? ¿Dónde están las formas diferentes de moverse y de jugar? Mira, existía antes y ahora ya no existe, porque se llama, o ya no hay tanta diferencia. La diferencia era que había el crédito. Cuando escuchamos de las facilidades, es que por ejemplo en los Estados Unidos, que es un país verdaderamente capitalista, que se te permite hacer lo que tú quieras y tratar de ganar dinero. Hay muchos países en los cuales eso no se puede. Países socialistas, países comunistas, que ellos controlan ciertos negocios. Aquí tú tienes esa oportunidad. Y fíjate que México también ofrece oportunidad. Y
en Estados Unidos ahorita se considera o es el país que mayor oportunidad ha ofrecido en la historia del mundo. Pero fíjate que yo veo a México de la misma manera, porque es un país que abraza los principios capitalistas, en otras palabras, que cualquier persona puede arrancar un negocio desde una taquería y hacerlo crecer a 10 taquerías o hacerlo crecer a una marca nacional, donde Sí. ya las podemos ver por todo el país. Y mira lo interesante de esto, los hombres más ricos del mundo son hombres de primera generación. Ujú. Bueno, podemos hablar de Bill Gates, Warren Buffett, dos americanos, podemos hablar de Carlos Slim, ¿verdad? Que creo que es mexicano él, ¿no? Sí, Es claro. de origen español o no sé qué, pero bueno, mexicano. No, no, no. Es que todos tenemos la misma oportunidad. No existe mayor oportunidad, yo creo, hoy en Estados Unidos que en México. Se podría decir que era por los créditos, a pesar de que yo no recomiendo que utilices los créditos. Tu negocio debe crecer orgánicamente. Con lo que uno va generando, significa, si generas un poquito más, significa que a más gente le interesa tu producto o tu servicio. Y si a más gente le interesa, si estás siendo sabio con tu dinero, si estás invirtiendo en promoción, si estás dejando un poquito de dinero para tiempos de vacas flacas, cuando se pone difícil, poder sobrevivir cuando otros no sobreviven. Pero tendemos a pensar que en Estados Unidos, allá sí la voy a hacer. Pero hay infinidad de negocios ahí en Matamoros, de donde yo vengo, que son de primera generación, ferreterías, refaccionarias, restaurantes, que han crecido de una taquería desde el piso, desde una persona que estaba vendiendo clavos y tuercas ahí en la esquina. Entonces, es la misma oportunidad. No tenemos que creer que en otro país existe. Definitivamente, por México ser un país capitalista, la oportunidad está ahí. Es más difícil. Dice Andrés, que no hay tanto crédito. No utilices el crédito. El crédito, ya te dije que es una de las razones por las cuales puedes irte a la quiebra cuando tengas que hacer un pago y el banco te esté llamando para quitarte, por su pago mensual, lógicamente. Ujú. Bueno, entonces ya me quedó muy claro, entre otras cosas, que al último lugar que hay que ir es a pedir crédito a un banco o a alguna institución o a una persona, y que el camino es la autogeneración y vivir Es con así. esa generación de efectivo, y que no se hace en 5 minutos, y que depende del negocio y muchas cosas, puede durar, como en el caso de usted, hasta 7 años. Ahora, ¿cuáles son la forma en que el emprendedor, yo siempre les llamo emprendedores porque a lo mejor se ha distorsionado el término, quizás por ejemplo, en México, y entonces los empresarios ya se volvió como un título nobiliario, y se perdió lo que es la acción, el Oye, emprendedor. como ingeniero, porque todos son ingenieros, ¿a poco no? Hasta un albañil. ¿Qué pasó, ingeniero? Así Todos son, es, todos así son es. Y ingenieros. si no somos licenciados. O licenciados, todos somos licenciados, sí. Exactamente. Licenciados, sí. Pero cuando ya pasamos al terreno de quién me va a acompañar en el viaje de mi sueño y de mi empresa, que son, obviamente, imagino que ya es obvio de quién estoy hablando, las personas que empiezan uno, dos, tres, a colaborar. ¿Cómo se debe de dar la relación, la comunicación, el entendimiento, los deseos, los acuerdos, los desacuerdos? ¿Dónde están las trampas que tiene uno que tener mucho cuidado? ¿Dónde están las trampas para que el negocio siga creciendo? A ver, repite un Sí, poquito sí. más con la pregunta. A ver, eh, para hacer que el negocio sea exitoso, Okay. es necesario que existan las personas que trabajan en el negocio y que trabajan con el dueño o los dueños del negocio. Sí, Muchas veces no se sabe manejar, en el buen sentido, a quienes colaboran en el negocio, ya veo. y aunque el negocio sea una maravilla porque vende todo solito, pero allá adentro se genera un problema humano Sí es. que cómo se resuelve. Fíjate, eso es lo que yo considero lo más difícil de ser un líder, de ser un emprendedor, de un empresario, un dueño de negocio. Lo más difícil es el equipo, es el encontrar esas personas en las cuales puedes confiar. Mira, si yo he tenido de los dos tipos
de empleados. En otras palabras, las personas que tienes que estar checando que cada que te volteas dejan de trabajar. Si tienes personas de esas, el negocio no va a sobrevivir o nunca vas a poder crear un negocio que puede hasta cierto punto operar solo y que seas el líder y no la persona que tiene que estar haciendo las ventas, tiene que estar comprando la mercancía, checando inventario, porque no confías en la gente. Entonces, cuando uno ya tiene un equipo, hay una pregunta, y a lo mejor me adelanté, pero cuando ya no tiene un equipo, conociendo lo que sabes de tu equipo, de una persona en específico, sabiendo lo que sabes de él hoy, ¿lo contratarías hoy? Si tu respuesta es no, ¿por qué lo tienes ahí todavía? Tienes la persona equivocada. Pero para encontrar esas personas se va a tomar tiempo. Fíjate que aquí en la oficina, en mi negocio allá en San Antonio, ahora acá en Nashville, porque opera como un negocio, nosotros entrevistamos a las personas hasta 13 veces. 13 veces. 13 veces. Nos podemos tardar 6 meses en encontrar la persona apropiada, porque mira, nos dimos cuenta que uno puede hacer 1 o 2 entrevistas y contratas a una persona y después te vas a tomar el resto de la vida de esa persona en tu negocio, donde lo tienes que andar haciendo lo que le llaman en inglés micromanage. Tienes que estar encima de él, con el dedo arriba de él, enseñándole todo y tratando de inyectar una pasión que nunca va a tener, porque para él es simplemente un trabajo. Si te tomas 13 entrevistas, 10, 8, 15, y encuentras una persona que tiene el mismo corazón, el mismo entusiasmo, el mismo empeño por hacer lo que tú haces, es mucho más fácil que el negocio tenga un crecimiento explosivo. Hasta que yo no tuve personas así, me di cuenta la importancia de eso, fue cuando el negocio verdaderamente empezó a crecer. Entonces, cuando tú entrevistas a una persona tantas veces, ya no caíste en el romanticismo de la primera cita. En la primera cita hasta lavó el carro por si te llegara a subir al carro de él. Nunca lo había lavado el carro en 4 años, pero ahora tiene una cita y lavó el carro. Se puso el único traje, se le olvidaron las palabrotas feas que dice todo el día. Entonces, en la 4ª entrevista o en la 8ª, te das cuenta que es una persona que le está siendo fiel a su esposa, por ejemplo. Si te das cuenta de eso, ¿por qué lo vas a contratar? Si no le es fiel a su esposa, ¿por qué tú crees que te va a ser fiel a ti? Entonces, uno no se da cuenta. O si tiene una esposa media loca, fíjate que llegamos hasta el punto que entrevistamos hasta el esposo, el cónyuge de la persona. Porque si tú trabajas con una persona y el esposo o la esposa es un completo completo loco, esta persona va a ser como una garra mojada ahí en la silla, nunca va a producir, porque tiene un tremendo problema en su casa y esa no es la persona para tu equipo. El equipo esto es lo que hace que tu negocio verdaderamente tenga una vez más un crecimiento explosivo. Entonces nos dimos cuenta que si hacemos toda la investigación al principio, entonces tú no tienes que estar con el dedo encima de esas personas, solitos vuelan. Y es una forma diferente de lo que ha hecho el negocio tradicional, pero esto nos dio mucho éxito, lo ha hecho con lo que estamos haciendo acá en Nashville y lo estamos viendo con las personas que están poniendo en práctica esto. Se hace la inversión de tiempo al principio y no por un periodo corto en comparación de estar haciéndolo por el resto de la vida de esa persona ahí en tu negocio. Una cosa que he percibido y quiero compartir con Andrés Gutiérrez y con las personas que nos están viendo, es algo que no pretendo ofender a nadie, es una observación fría. En México y quizás en otros países hispanohablantes, sí es una especie de cultura en la cual el empresario o muchas veces un directivo importante, no con todo mundo, no con todos, pero tiene que estar empujando a mucha gente a que haga las cosas. Y eso costó oportunidades, costó ventas, costó imagen, costó que el hígado se rompiera en pedazos, 1000 cosas. Y aquí tienen una forma mucho menos, vamos a decir, platicadora, menos social, en el sentido de que las cosas se toman tiempos largos, pero son personas, no todos tampoco, pero lo que yo he visto, son personas que si, mira, esto es lo que tienes que hacer, ve uno que están en eso y no se están distrayendo en otras cosas, lo cual hace una enorme diferencia en lo que yo he percibido entre México y este lado, con las excepciones que han de ser muchos en los dos países. Sí.
José, yo creo que los problemas como empresario son igual aquí y allá, porque son principios que nosotros hemos, y no son cosas que yo inventé, o sea, son cosas que ciertas personas las han puesto en práctica y los han transmitido a través de el abuelo le dijo a su hijo y ese hijo le dijo a su hijo o sea, y eran cosas que ellos descubrieron, como esto de entrevistar a las personas muchísimas más veces que una o dos entrevistas y órale, porque estamos urgidos por esa persona, está creciendo el negocio, necesitamos a alguien ya, y muchas veces por esa urgencia de querer tapar un hueco ahí, metemos la pata. No, yo creo que las metidas de pata son igual y aquí y allá, ya sea por no me alcanza el dinero este mes, tengo que hacer cambios drásticos, o estoy teniendo un crecimiento acelerado, porque el crecimiento acelerado también es un problema. Si no te sabes administrar con ese crecimiento, se te derrumba el castillo por tener el equipo equivocado. Pero aquí en Estados Unidos es igual, hay un montón de arrastrados, hay un montón de gente floja, hay un montón de gente que está esperando la oportunidad para demandarte, porque aquí es aquí es más real que te demanden y tengan una buena cantidad de dinero a que allá en México y te saquen algo aquí. Él actuó con discriminación en contra mía y te meten en un rollo y aunque no les termines pagando, te avientas ahí 8 meses en la corte pagando. Lo vi con clientes, lo vi con clientes míos con los que estábamos lidiando y gastando dinero con todo eso. Así es que los arrastrados están por todos lados, hay un montón de gente loca que Dios ha puesto en este mundo y uno tiene que tener suficientes filtros en el negocio para dejar que los loquitos se queden afuera y atraer la gente que uno quiera al negocio. Bien, ese es otro ángulo. Ahora, podríamos hablar todo el día, pero ni tiene usted todo el día, ni el programa dura todo el día todavía. Pero voy a dar un brinco a reserva de que otro día nos permita conversar con el público. Este, Cuando el negocio ya tomó una altura de 30,000 pies, 35,000 pies, y empieza uno a sentir los beneficios económicos y sociales a veces, etcétera, de el éxito, entre comillas, ¿de qué hay que cuidarse en el ámbito de los negocios a nivel de lo que es la la economía personal, los negocios en familia, Sí, donde luego hay hermanos y empiezan circunstancias, o un sí, padre que ya es mayor y quiere dejar el negocio caminando, pero el hijo le salió futbolista y no le interesa para nada el sí, negocio. sí, bastante común. ¿Qué se hace en ese nivel? Varias cosas. Mira, la gente exitosa en los negocios se rodea de gente exitosa que te enseña a proteger el negocio. Uno necesita un contador sabio, no un contador el que te cobra menos. Y fíjate que es algo que descubrí, que la gente que tiene dinero no me preguntaban, oye Andrés, recomiéndame un contador. Bueno, mira, acá está oye, me preguntan por alguien, oiga, ¿y este? Bueno, ese es muy caro. Y me dijo, eso no es lo que te pregunté quién es el mejor. Fíjate que es una mentalidad diferente de Sí. pensar, una forma muy diferente que cuando uno viene de clase baja, de clase media, no comprende, dices, ¿cómo? No hay diferencia. No, sí hay, porque esa persona que cobra más trabaja con personas posiblemente que entienden ese tipo de negocios. Tú tienes un negocio que está generando $1,000,000 al año. Entonces, si tú te ves con un contador que solamente lidia con negocios que generan 100,000 al año, él no entiende los problemas de un negocio que genera 1,000,000 y los riesgos que existen. Uno necesita rodearse de un contador que sepa de ese tipo de negocio, de un abogado que sepa de ese tipo de negocios y de un agente de seguros. Porque, por ejemplo, cuando uno empieza a acumular un patrimonio, ya sea personal o en la casa, necesitas un tipo de seguro que le llaman, por ejemplo, liability, que es en español se le llama Responsabilidad civil. responsabilidad civil. Eso no importa mientras tengas un patrimonio de 50,000 o de 20,000 o negativo, pero se vuelve súper importante porque es lo que te protege de que, mira, increíble, si un rayo cae y rompe el árbol de tu casa y cae en la casa del vecino y le mata el perro chihuahueño al vecino, y el vecino, no, suena como un chiste, pero esto es verdad. Si ese vecino entra en depresión por el perro y llegas con un juez, es tu culpa que esa persona perdió sus ingresos. A Ujú. pesar de que fue un acto de Dios, el juez va a decir, ¿dónde estaba ese árbol? Era mío, cayó en él, entonces tú eres responsable. Entonces, cuando tú empiezas a tener este tipo de patrimonio, tú te vuelves un blanco para muchas personas.
Uno se tiene que empezar a rodear de un abogado que te enseñe cómo establecer una corporación, limited liability company, no sé cómo se llama en México, pero un tipo de corporación que te protege legalmente. Entonces, te tienes que rodear de personas que entienden este tipo de situación. No andes prestando dinero, no hagas a tu hermano un socio si no ha hecho absolutamente nada. Ellos simplemente pueden trabajar en el negocio, pero son empleados. El día que se porten mal, igual que cualquier otro, ese día los pones de patitas en la calle. Y cuando se llega a un nivel que desconozco, pero supongo por lo que he escuchado, a un nivel donde ya ese avión tomó la altitud que mencioné, ¿qué pasa para cerrar la conversación, qué pasa con esa pasión que se tenía hace 7, 8, 10, los años que hayan sido atrás? Esa pasión se va volviendo cómoda, se va acostumbrando a no tener que hacer tanto, se va muriendo, o cómo le hago para revivirla, o se va energizando sola. Mira, yo creo que si has sido sabio con sus finanzas y estás, por ejemplo, completamente estable, para entonces no tienes pago de casa, el negocio no tiene deudas, tienes dinero para posiblemente financieramente independiente, posiblemente tienes ahí ahorros para sobrevivir 5 años sin tener ingresos. Fíjate que ese sueño sigue creciendo y crece a un nivel un poquito más en cuanto a la generosidad. Ya no me importa ya no importa tanto lo que estoy ganando yo, ya no hago lo que hago por ingresos, ahora lo hago por ayudar a la gente o por compartir este servicio. Yo soy una persona de fe, esta bendición con la gente, este conocimiento con la gente que sé que va a tener un impacto en sus vidas, en sus negocios, en sus familias. Entonces, sí he visto que se me apagó la pasión. Se te apagó la pasión porque tu negocio está muy apenas sobreviviendo haciendo pagos de hipoteca y todo tipo de pagos. Pero fíjate que yo estoy del otro lado, del lado opuesto de eso, donde el negocio estaba libre, teníamos un montón de estabilidad económica y a mí me creció esa pasión, y donde estoy dispuesto a tomar decisiones aunque bajen mis ingresos, verme con personas que antes no me veía, porque bueno, no estaban listos para hacer una inversión, esto o lo otro, yo estoy dispuesto a ayudarlo, porque ya no se trata de lo que uno genera, ahora se trata de ese sueño de ayudar a la gente. Entonces, al final dijiste, se reenergiza ese sueño cuando has sido sabio con tu dinero. Y yo tengo más de 12 años haciendo esto, así es que no te puedo decir qué va a pasar en 30, porque Sí. voy apenas en 12, pero lo he visto con personas que tienen 20 años con sus negocios y se reenergiza mientras la estabilidad económica esté presente. ¿Tiene algún sueño? No me lo tiene que contar, ¿eh? Este, para preservar los derechos de autor y no me mande a sus abogados. Pero ¿tiene alguna algún elemento que le haga sentir cuando ya cierra los ojos en la noche en la cama que diga, este es el gran sueño siguiente? Sí tengo un sueño, José, estoy dispuesto a compartirlo con la gente porque en mi corazón, en mi mente, yo veo que puede suceder. Fíjate que muchas personas llegan a este país, igual que yo, con el sueño, ¿verdad?, la oportunidad y todo eso. Y venimos con las creencias de que vamos a acumular dinero, un ratito nos vamos a regresar. Lo que sucede es que tu vida se hace acá, tus hijos nacen acá y ahora tu vida está acá. Pero la mayoría de nuestra gente, muy buena para trabajar, nos tienen considerados como unos excelentes trabajadores, pero somos malísimos para ahorrar, para acumular, para generar riqueza, para generar empleos. Mi sueño es que a través de esta información que vamos a estar compartiendo ahora, por el medio que nos permita hacérsela llegar a la información, mi sueño o el propósito, el objetivo que yo tengo es que transformar la comunidad hispana en este país. Yo creo que a como aprendamos a administrarnos, a como aprendamos a tener un fondo de emergencia, un colchón financiero, a vivir bajo un presupuesto, a aprender a invertir, yo creo que en una generación podemos completamente transformar nuestra comunidad hasta el punto que en lugar de estar pidiendo una reforma migratoria o algo así, el país va a estar orgulloso de decir, ¿sabes qué? Esas personas acéptalas, no solamente trabajan, generan trabajos, generan riqueza, y yo creo que simplemente es falta de educación. A mí
se me retuerce la panza cuando digo, ¿cómo no me enseñaron esto en la primaria? O sea, yo estuve en Matamoros en la primaria, yo estuve en la secundaria, después me vine a Estados Unidos en la preparatoria. ¿Cómo no se me enseñó esto? Ni en la universidad, José. Ni en la universidad me enseñaron acerca de finanzas personales. Entonces, en lugar de poder, por eso dije, en lugar de ponernos a hablar de la economía y todo ese rollo, vamos a hablarnos de lo que verdaderamente impacta a la gente. Y yo creo que estos principios que hemos aprendido a través de la abuela y del tío millonario, el sueño es transformar una comunidad. Pues no, no lo digo por fórmula de manual de educación y buenos modales, pero me ha dado mucho gusto conocerlo, aunque sea a través de este medio, por el momento, porque precisamente parte de lo que hemos hecho muchos años y ahora estamos haciendo aquí es el ver que estar lamentándonos y quejándonos simple y sencillamente es hacer nuestra propia cárcel, y que a lo mejor vale la pena llevarse unos cuantos aguaceros allá afuera y algunas pedradas, pero eso nos va a dejar más en un momento determinado que la otra circunstancia. Y bueno, pues creo que Dios le dio los elementos acá adentro y en su personalidad y su forma de expresarse y su habilidad de manejo, y bueno, pues estoy seguro que va a alcanzar ese sueño que allá adentro lo tiene en su cabeza y que por supuesto ya otros los ha alcanzado. Y muchísimas gracias por la lección que, así le llamo, la lección que le ha dado a nuestros amigos que nos han venido siguiendo. Muchísimas gracias, Andrés. Oye, Tocayo, gracias por el privilegio de compartir con tu audiencia. Y la verdad que yo disfruto mucho hacer esto. Agradezco tus palabras. Es como leña al fuego para darme el ánimo a seguir. Ahorita el tren trae bastante gasolina o bastante leña, no sé qué tipo si es máquina de las antiguas o las nuevas, pero me animan tus palabras, y te agradezco la oportunidad, y con mucho gusto, Tocayo, el día que queramos darle sobre este tema, cuenta conmigo. Esto es simplemente otro medio para alcanzar el sueño que tengo en el corazón. Así es que la verdad que muy agradecido estar aquí contigo, y bueno, el día que me invites, con mucho gusto yo te voy a acompañar. Pues muchísimas gracias, de veras, y espero que nos podamos conocer pronto personalmente. Gracias, Andrés Gutiérrez, desde Nashville, que nos acompaña precisamente en esta tarde ya, precisamente, y pues hasta pronto. Hasta luego, y nos vemos en la cima de la paz financiera. Así es un buen lugar ese. Gracias, hasta luego. Cartera, etcétera. Vamos a saludar a al señor Andrés Gutiérrez. El señor Gutiérrez está en Nashville, en Tennessee, y él ha estado, por supuesto, trabajando muchos años en la materia de la economía, en la materia de la economía personal. Es un hombre que quiso ser empresario, lo logró. También quiso ser asesor financiero, lo logró. Y pues él es de los que sabe qué es empezar con nada, o sea, nada más con un sueño y con muchas ganas. Bueno, vamos a entrar en el terreno de las cuestiones económicas, que pues creo que 99.9, 99, 99, 99 de los seres humanos no nos escapamos de
eh, el comportamiento de la economía y pues hay por supuesto muchos niveles, la economía que le llaman la macroeconomía, y luego está la economía que ya le afecta a su sector o que también le afecta a su vida personal, a su... Soy yo. Entonces, bueno, este, entrando en materia, como estamos siendo vistos y escuchados en el mundo de los hispanohablantes y a través de varios países, incluyendo este donde estamos los dos, en Estados Unidos, ¿cuál es su percepción general de si vamos caminando hacia la salida en el mundo macroeconómico de Estados Unidos o estamos estancados o tenemos una tendencia hacia abajo en materia del desarrollo económico? Mira, yo creo que definitivamente va esto de salida y está tan fácil, lo podemos ver en la bolsa de valores, que es una manera de ver cómo le ha ido a los negocios, si están vendiendo, si están teniendo ganancias. Entonces, yo definitivamente creo que vamos de salida, ya vimos lo más bajo, ya vimos lo más feo, ya sobrevivimos lo más terrible, ahora estamos de subida. Fíjate que recientemente compré una casa y por lo menos aquí en el área de Nashville, que está en promedio en cuanto al desempleo, y fíjate que las casas se están vendiendo bastante rápido. Mi hermano todavía está en San Antonio y dice lo mismo: si las casas están al precio adecuado, lo que significa, lo que le llaman en inglés el market value, lo que la gente está dispuesta a pagar, definitivamente hay gente comprando casas. Yo veo que voy a la tienda como la de Academy, donde venden artículos de deporte, y está lleno de carros. Entonces, la economía se está moviendo, pero fíjate, José, que yo le digo a la gente que importa lo que está sucediendo en la economía a un nivel macroeconómico. Y es, por supuesto, una de las circunstancias más complejas y difíciles que se pueden enfrentar. Y bueno, pues frecuentemente, como experto en todas estas materias, habla a diferentes audiencias sobre el asunto. Pero bueno, en la audiencia de La Voz en Español, aquí en nuestro canal de televisión, vamos a saludarlo y a platicar con él un ratito sobre qué está sucediendo en estos terrenos en los últimos días. Señor Andrés Gutiérrez, mucho gusto en saludarlo. Oye, muchas gracias, José, por el privilegio de estar aquí contigo, compartir con tu audiencia, compartir con un tocayo. Así es, ¿verdad? Los Gutiérrez. Sí es, no hay uno malo, dicen. Bueno, unos dicen que nada más hay uno y que